Dios te bendiga. Qué bueno que estás ya con nosotros uniéndote a adorar a Dios en esta noche. Hermano Roberto, Dios los guarde una vez más. Qué bueno que están con nosotros. Dios les bendiga. Hermano Alberto, hermana Sonia, qué bueno, Dios me la bendiga. Hermana Margarita Alvarado, Dios le bendiga. Hermana Raquel, qué bueno, Raquel Alberto. Lili, Dios te bendiga. Hermana Mirna, Dios le guarde. Hermano Mincho, Dios le guarde. Hermano Ángel, bienvenido a la página una vez más. Gracias, Señor. Sandra Cuñada, Dios te guarde, ¿cómo estás? Dios te bendiga, saludos a la familia allá en New Bedford. Bienvenida a la página en esta noche. Qué bueno es estar acá en el momento de adoración a Dios y darle a Él lo mejor, entrar a adorarle, bendecirle y rendirnos en alabanza a Dios. Oyendo ese himno de Amazing Grace o Sublime Gracia, como se llama en español, precioso himno. Esperamos que sigan más hermanos uniéndose en esta preciosa noche a nuestra página para adorar a Dios y bendecirle, para darle a Él lo mejor y estar aquí presentes. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor, de verdad. Él es maravilloso. En Él encontramos paz y seguridad y benignidad. Santo eres Jesús. Bendito eres, oh Dios. Gracias, Señor. Grande eres, oh Jesús. Grande eres, oh Jesús. Tú eres maravilloso, Señor. Ese himno tiene una letra preciosa para los tiempos en que vivimos hoy. Tiene un mensaje profundo en nuestras vidas. Bendito sea Dios.
Muy bien, buenas noches hermanos a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos, por estar acá en esta su página de Unidos en Oración, por llegar siempre presentes, ¿verdad?, a adorar y glorificar el nombre de Dios y a darle a Él toda alabanza. Antes de continuar en esta preciosa noche, si ustedes no encuentran la prédica de ayer, de la enseñanza sobre, era de cómo sabemos cuando Dios habla, pues tuvimos que hacer ciertos arreglos en ella y perdí la página, la perdí, ¿verdad? No pude postearla y también perdimos parte de la señal al final, no entró el final del mensaje, quedó a medias y por esa razón pues y otras más pues tuve que removerla y quizás más adelante pues la vuelva a repetir para que quede allí para aquellos que no lograron ver y terminar su final de la parte de la prédica, cómo sabemos cuando Dios habla. En esta noche le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad?, a los líderes, pastores, a todos los hermanos que están sintonizando, a la región de la Iglesia de Dios, ¿verdad?, del noroeste hispana, de todo el área de Nueva York, de New Jersey, Pensilvania, Virginia. Que Dios pues los bendiga, que Dios los fortalezca a los líderes de una manera especial en estos momentos difíciles. Gracias, hermano Tony García, el obispo de la regional del noreste hispano de la Iglesia de Dios, por su apoyo, por esas palabras que da cada mañana también a toda la región. Son muy edificantes. Dios te bendiga, Tony, Dios te guarde de una manera especial. Y a todos los líderes y pastores que se han unido y escuchan este mensaje para adorar y glorificar el nombre de Dios. Gracias a la iglesia local, ¿verdad?, que siempre está ahí apoyándonos, que están de una manera u otra entrando, glorificando y diciendo de que Dios es bueno, misericordioso a través de todo lo que Él hace en nuestras vidas. En esta noche vamos a implorar el nombre del Señor. Hoy es nuestro servicio oficial que dedicamos todos los jueves a la oración, que nos entregamos a adorar a Dios de una manera especial. Señor, en esta hora estoy delante de tu presencia, dándote gracias, diciendo que tú eres bueno, que eres misericordioso, que en ti, oh Dios, se encierra nuestra confianza total y nuestra fe está depositada en ti. Gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás y, Señor, lo que estás haciendo en medio de tu pueblo. Bendice a cada uno, glorifica tu nombre y ciertamente tu presencia sea grande y enaltecida todos los días de nuestra vida. Amén. Muy bien, en esta noche es mi intención el poder dar respuesta interpretativa como estudiante de la Escritura a dos preguntas que fueron expuestas por el hermano Roberto Jaramillo, el cual nos estuvo hablando a nosotros y preguntando sobre dos preguntas que tienen una profundidad tremenda para poder asimilar, comprender y llegar nosotros a poder evaluarla y dar una respuesta adecuada a las mismas. No le voy a leer todo lo que él escribió, sino simplemente la pregunta o la síntesis en ellas. Son dos preguntas en sí las que encierran. Número uno, la pregunta número uno dice que ¿por qué el nombre de Jehová aparece en el Antiguo Testamento nada más y no en el Nuevo? En el Nuevo aparece Dios y no la palabra Jehová, o no el nombre o el pronombre Jehová en el Nuevo. O sea, que en el Antiguo aparece Jehová, en el Nuevo aparece Dios y no aparece la palabra Jehová. La segunda pregunta lleva mucho más allá y dice, ¿por qué no se ven los milagros hoy en día que fueron manifestados por el Antiguo Testamento y la iglesia primitiva? No se ven hoy en día. Y eso no sé si tengamos el tiempo esta noche de hacerlo. Yo trato de no ser muy largo en las cápsulas y en las prédicas y enseñanzas
Si nos da el tiempo, la contestamos esta noche. Si no, pues la evaluamos más y mañana en una cápsula la daré respuesta a la segunda. Pero estaré concentrándome en esta noche en la primera pregunta del nombre de Jehová. ¿Por qué se utiliza ese nombre? Es más claro, aparece más en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento, sino en el Nuevo Testamento aparece la palabra Dios o Señor. Bien, esta pregunta tiene un énfasis en lo que Dios es. Primeramente tenemos que establecer quién es Dios. Dios es un ser, una entidad. Juan dice que Dios es espíritu y que Él es nuestro Redentor, nuestro Señor. Él es el que nos mueve a nosotros en adoración, ya que los seres humanos somos seres natos por adoración. Fuimos creados, dice en el libro de Génesis o en el libro de Bereshit, ¿verdad? En el 1.26, hagamos pues al hombre. Habla de un pluralismo, habla más de una persona, el Elohim, donde está el Padre, Hijo y Espíritu Santo en una forma solapada, en una forma escondida. Están los tres en ese lugar y presentan a la creación del hombre, al cual lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo moral, lo hizo racional, lo hizo espiritual y lo hizo emocional, o sea, con sentimientos. Y en ese momento en que Dios crea al hombre, también forja y le da lo que se conoce la semilla religioni o la semi-religioni, que es el semen religioso, que es la semilla que está dentro del ser humano, que es la que lo mueve, que es lo que lo motiva, que es la que lo lleva a adorar a Dios o adorar algo, una entidad o alguna otra cosa que el hombre desea adorar, hasta puede adorarse a sí mismo. Pero a esto es lo que le llamamos que somos adoradores natos, de nacimiento, de creación. Ya Dios nos ha llevado con esta semilla a adorar a Dios. Estableciendo ese factor, esa premisa, pues podemos derivar de allí que Dios se ha revelado al ser humano. Luego que tiene su creación, Dios se revela al ser humano a través de la naturaleza, a través del diseño, a través de todo lo que Él ha creado, del universo, de las estrellas, de todo lo que envuelve el mundo. Dios se ha revelado. Es en la naturaleza, es en lo que vemos revelado la presencia de Dios, la magnificencia de Dios. San Agustín de Hipona decía en una de sus evaluaciones de ver quién era Dios o quién es Dios en sus argumentos de la creación y de la existencia de Dios, San Agustín de Hipona, él decía, yo veo a Dios en la naturaleza. Tiene que haber existido o existir alguien con una inteligencia suprema, con un poder donde controla todos los elementos, con una ley de gravedad, donde todo lo que veo alrededor me habla que hay un Dios. Y él dice, y a esa fuerza, a esa entidad, a esa energía, a ese espíritu, como usted quiera llamarle, yo escojo llamarle Dios. Yo digo que hay alguien que es Dios, que ha creado, que ha forjado, que ha hecho la naturaleza. Si usted aún no ha leído la Biblia, no cree en la Biblia, no desea leer la Biblia, y usted ve alrededor, la misma naturaleza tiene que darle a usted un razonamiento de decir, ¿cómo fue todo creado? ¿Quién creó eso? ¿Qué inteligencia forjó todo? El ser humano, todos sus tejidos, todos sus huesos, todos sus órganos, todo lo que somos. Tenemos que llegar a concluir, a decir, tiene que existir alguien que haber forjado y haber inventado al hombre. Yo decido, como San Agustín de Hipona decía, yo escojo decir y elijo decir que ese es Dios. Para mí, Él es Dios. En el Antiguo Testamento empieza Dios a revelársele al hombre y lo revela por palabra. Esto fue por palabra hablada, cuando Él baja
al jardín del Edén y empieza a apreciar, a contemplar su creación en el hombre, bajaba todos los días, descendía todos los días y conversaba con el hombre. A todo esto todavía no le encontraban un nombre dicho para Dios. No había un nombre establecido que le pudieran llamar Dios. Simplemente había una comunidad, había una comunión, había una koinonía espiritual entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque todavía no había el hombre pecado, no había escogido revelarse en la transgresión divina. Empieza Dios a revelarse de esa manera, peca el hombre es sacado del jardín del Edén, es puesto hacia afuera, el hombre empieza entonces a buscar a Dios. Recuérdense, el hombre descendía y hablaba con Dios. Ahora el hombre peca y el hombre ahora es el que busca a Dios. Ahora el hombre es el que trata de una y mil maneras de acercarse a Dios y de buscarle. Es ahí donde después que el hombre y los patriarcas salen y nacen y crecen y se desarrollan y activan un ministerio, empiezan Dios a hablar y directamente con el hombre y buscando una nación, un pueblo escogido. Y en el pueblo hebreo es el pueblo dichoso, que Dios los ha escogido, que Dios los ha pedido, que Dios ha puesto sus ojos en ellos. Y la palabra Dios, la palabra no aparece directamente así en el Antiguo Testamento, sino que aparecen unas letras nada más, sin vocales. Yahweh, J-W-B-H. Y no hay vocales. Y no tiene un nombre. Y así es presentado en la Torá, es presentado en la Meguiot, en los rollos, es presentado en el Antiguo Testamento a través de la Tanakh, de las tradiciones de los judíos, y los judíos tenían una peculiaridad. Miraban a Dios tan santo y como es santo y perfecto, que ellos no, hasta la fecha, no tienen el temor, no tienen la osadía, más bien dicho, de ellos llamar a Jehová por su nombre, ni tampoco lo iban a llamar por iniciales. Le decían el Eterno, le decían el Señor, y hasta la fecha lo llaman el Eterno, le llaman el Señor, pero no se atreven a pronunciar el nombre Jehová, porque la palabra Jehová en sí per se en el Antiguo Testamento no existe. Ese nombre viene a aparecer más adelante en las traducciones de la Escritura, cuando ya el Antiguo Testamento es traducido a diferentes lenguajes, en específico al griego. Y para poderle determinar, le agregan unas vocales a Yahweh. A la palabra, a las J, le agregan unas palabras y le agregan unas letras. ¿Okay? Es J, Yahweh. ¿Okay? Jehová, le agregan la E, la H, ¿okay? La O, la B y la A. Y ya tiene un sentido que es Jehová. El nombre viene a aparecer Jehová. El significado de la palabra Jehová en el Antiguo Testamento significa Señor. Señor es lo que se le ha dado a conocer, que es lo que significa. La traducción griega, que es la donde el Nuevo Testamento es escrito, en su mayoría, para Señor se le conoce como Kurios. Kurios. Y esa palabra Kurios significa Señor, amo, dueño de mi vida. En el contexto en que se le daba en el Nuevo Testamento, en el mundo greco, era cuando también se le llamaba Curio César. El Curio César era el señor César, el emperador, pero no es el mismo nivel de jerarquía ni de adoración en la que nosotros elevamos la palabra Curios cuando le hablamos a Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra Jehová, que se refiere a Dios, es modificada, es cambiada de acuerdo a la traducción, de acuerdo al cambio que lleva en la lengua original en griego, que ya no se le llama Jehová, sino se le llama Curios, que también al Señor Jesús se le decía Señor o se le decía Curios.
Pero si vamos a quitar los originales en su significado semántico, vamos a darnos cuenta que el denominador común entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que Yahweh es Señor y que Curios es Señor, que Dios es Señor, que Dios es dueño, que Dios es único. Por eso, cuando habla y le dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Cuando habla en el Nuevo Testamento y nos dice a nosotros que somos solamente uno, tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lo revelan de una manera específica cuando Él se está bautizando. Pero habla de Dios. Dios es amor. Dios al que recibe como hijo lo castiga. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de la misma forma. ¿Por qué ya no se utiliza hoy en día Jehová directamente? Es algo más filológico. Situación de traducción de lengua, traducción en la que nosotros quizás habíamos comprendido de una manera que en el Antiguo Testamento se decía Jehová y aquí no. Y la clave de todo esto es, querido hermano Jaramillo, que Dios es un ser, es una entidad inmutable, que no cambia, que es el mismo de ayer y el mismo de hoy. Así que como deseemos llamarle Jehová o le llamemos Dios o Curios en el Nuevo Testamento, sigue siendo el mismo. Pero para tener una manera mucho más expresiva en el hebreo, ya recuérdense que el Antiguo Testamento tiene 3 idiomas insertos o injertados dentro de en su formato, quienes lo escribieron, cómo lo hicieron. Son 3 cardinales, que es el arameo, el hebreo, que es el que los lleva a entender mucho más allá de lo que es, y otros lenguajes que han sido mezclados, pero que nunca se les ha dado el crédito. Y en esto, en los hebraísmos, o en los hebreos, o en el lenguaje hebreo, hay muchos nombres para Dios. Acabo de mencionarles en Génesis 1:26 que se le conoce como el Elohim. En otros se le conoce a él como el Adonai. En otros se le ha dado como el Eterno. Jehová, Jireh, dicen, es el mismo que está hablando con una exclamación de sanidad, de providencia, y así usted sucesivamente va a encontrar muchos pronombres que se están refiriendo a Dios. El Nuevo Testamento habla mucho más de Dios y el Señor. El Señor se refiere a Jesucristo, pero a la misma vez directamente a Dios. Felipe le pregunta, ¿cómo sabremos a dónde va si no sabemos el camino, si no sabemos a dónde vamos? Y luego le dice, ¿cómo yo puedo llegar al Padre? Y le dice, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Es algo en que nosotros debemos de entender que Jesucristo nos vino a mostrar a nosotros que no nos debemos de separar ni ser separatistas por cómo le llaman o quién es, sino que entender que ya sea que le llamemos Adonai o le llamemos Yahweh o Jehová o Dios, estamos adorando a un Rey de Reyes y a un Señor de señores. Pero básicamente, hermano Jaramillo, esa es una de las razones básicas del por qué no se alaba a Dios de esta manera, digo en el sentido de darle nombre, igual en el Antiguo como en el Nuevo, no se le conoce como Jehová directamente en el Nuevo Testamento. Pero no hay mayor cosa, sigamos adorando a Dios, que Él sigue siendo nuestro Señor y nuestro Curios. Vamos a emplear unos minutos más para quizás contestar una pregunta un poquito más complicada, que lleva un poco más de elaboración, y dejar que Dios vaya trabajando. No sé si todavía, hermano Jaramillo, le quedó claro o tiene alguna duda en esta pregunta para luego continuar con la otra. Me deja saber, por favor. Si quedó claro, pues me indica y entonces continúo
con la próxima pregunta. Bien, no sé si el hermano sigue allí. Vamos entonces a continuar con la otra pregunta, que es la de que él hizo con respecto a los milagros. ¿Por qué en nuestros días no se ven los milagros que se proyectaban en el Antiguo Testamento? Igual como se proyectan el día de hoy. Y así pues ver por qué razón es esa, o de qué estaba hablando, o de qué está hablando la Biblia cuando dice cosas como esta, y vamos a leerla en unos momentos. La hermana Lisbeth dice que todo quedó como un pote de brea. Bueno, están sacando mis refranes, ¿verdad? Que yo uso siempre. Está bueno, por lo menos algo se les queda. Para entender este verso, o entender lo que nos está hablando la pregunta de nuestro hermano Jaramillo, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, y voy a dar lectura a un verso que creo que entrelaza, creo que nos explica de una manera profunda el por qué no vemos los milagros que existían en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, y por qué hoy no se ven, y vamos a ver si logramos entenderlos. Es en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 12, dice así, de la siguiente manera: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo soy el Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esta pregunta llegó, creo que, a la esencia, al meollo, al ajo de la pregunta del hermano Jaramillo en esta preciosa noche. Porque dice el Señor Jesús que si creyeres en mis obras y en lo que yo he hecho, mayores cosas haréis vosotros. Le decía a sus discípulos y le decía a la congregación, y en Juan le habla a la iglesia. Entonces, tenemos que analizar algo acá. Primeramente, tenemos que desglosar, entender lo que es un milagro, lo que abarca un milagro, lo que conlleva un milagro. El milagro es irrumpir las leyes gravitales, es irrumpir la trayectoria de las leyes humanas que gobiernan nuestro ser y dejar que la intervención divina entre, interrumpa, irrumpa nuestro caminar con unas áreas sobrenaturales en nuestra vida que, por más inteligentes, por más sabios que seamos, por más personas con muchos recursos que tengamos, jamás lograríamos hacer un milagro de la magnitud que Dios hace en nuestras vidas. Y el milagro es el que irrumpe esas leyes, interrumpe, penetra, entra en nuestro curso de nuestra vida diaria, y Él interviene. Los milagros que se manifestaban en el Antiguo Testamento eran grandiosos, grandiosos. Yo diría que hasta muchas veces muy difícil de creer. Hay milagros que usted tiene que aceptarlos simplemente por fe, que fueron milagros. Por ejemplo, milagros que ocurrieron en la salida del pueblo de los hebreos de la tierra de Egipto, en las plagas, que algunos de sus hechiceros, algunos de sus magos trataron de imitar, pero no todos. ¿Cuándo usted ha visto o cuándo usted ha oído últimamente que se ha abierto el Mar Rojo, que se ha dividido y que pasaron en seco? Un milagro extraordinario. Para mí,
Si tuviera una mente inquisitiva, una mente quizás escéptica, diría, eso es imposible. Eso es en contra de la gravedad. Eso es algo ridículo, que se abra un mar. Hay milagros que usted dice, es imposible. Cruzar un río y que luego los hombres a caballo se ahogan en el río. Otro milagro que no puede ser. ¿Cómo es posible que caiga maná del cielo en el desierto? Y codornices. Milagros como el de Elías, que desciende fuego del cielo, consume el becerro completo y aún el agua que le habían echado encima. En otra ocasión, ora Elías y desciende fuego del cielo y consume a sus enemigos. Esto parece de leyenda. Es difícil de creer los milagros que habían. Entonces, si miramos desde esa perspectiva, el hermano pregunta, ¿y por qué esos milagros no se ven hoy en día? Imagínense, todos aquellos que se llaman profetas hoy en día digan, oren y deje de llover. Oren y vuelve a llover. Eso está narrado en la Escritura. Entonces tenemos teólogos como Rodolfo Bultmann, un teólogo liberal, donde él dice, no, hay una explicación para todos esos sosodichos milagros que aparecen en la Escritura. Todos esos son mitos, leyendas, cosas que los hombres escribieron para darle un auge mayor a la presencia de Dios, como para ayudar a Dios que esparciera la palabra o la revelación. Eso es lo que el padre de la desmitologización, el fundador de la desmitologización, Rodolfo Bultmann, explica y habla. Y él dice, y si quitamos de la Biblia todos estos mitos, todos estos sosodichos milagros, entonces en lo que tenemos los 66 libros, vamos a encontrar que contiene la palabra de Dios. Yo les quiero dejar claro a ustedes que esta escritura no contiene la palabra de Dios. Vuelvo y les repito, este libro que nosotros llamamos Biblia no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra inerrante de Dios, que en ella encontramos salvación, en ella encontramos cómo vivir diariamente, y que en ella, aunque aún hayan escritos o hayan versos donde Satanás mismo habla, es una Biblia, es una palabra, es una escritura inspirada por Dios para enseñarnos, para redarguir e instruirnos. Por lo tanto, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Digo esto porque todos estos milagros que ocurrieron en el Antiguo Testamento, de los que le he mencionado a usted en esta preciosa noche, si usted no lo acepta por fe, va a entrar en un problema serio, pero serio, de poder aceptar quién es Dios en su vida. Porque hay cosas que usted no puede aceptar con su raciocinio. Karl Barth, el teólogo, dice, hay cosas que tengo que poner a un lado y dar paso a mi fe para poderlas aceptar y creer en ellas. Entonces, los milagros que ocurrieron en el Antiguo Testamento siguieron llegando, entraron en la iglesia primitiva, donde hubieron milagros de sanidad, donde Jesús se aparece, dando milagros de multiplicación de comidas. Es más, creo que uno de los grandes milagros reflejados en la escritura del Nuevo Testamento durante el tiempo de Jesús es resucitar muertos, que es lo que nos entra el texto a nosotros en esta noche.
resucitar muertos. Lázaro, la hija de Jairo. Dígame usted lo que hizo el Señor Jesús. ¿Cuántos enfermos no sanaron? La reproducción de los panes, los pececillos. Milagros. La resurrección, un milagro del mismo Jesús. Entonces, ahora le está hablando a sus discípulos y a la iglesia en general. Y le dice, si vosotros creéis y has visto todos estos milagros y habéis creído en lo que yo he hecho en mis obras, y estás dispuesto a creer en eso, no te asombres, porque mayores cosas que estas harás tú. Yo me río, porque si cogemos eso así literal como está, yo hasta la fecha, y perdónenme si soy un poco ignorante, quizás que es la palabra que cabe, no conozco, no he visto, he oído, y todavía me queda la escepticidad de si fue cierto o no, de que han levantado muertos, de que han resucitado, pero ¿cuántos? En todo el mundo. ¿Cuántos? ¿Qué milagro es mayor que traer a alguien de la muerte a la vida? Y ahora el Señor Jesús le dice que tú, hermana Lili, tú vas a hacer más milagros mayores que los que hizo Jesús. Hermana Mirna, confía que tú vas a hacer milagros. Y dice, amén, pero ¿qué puedo hacer yo? Y a veces nos ahogamos porque no tenemos lo de la renta. O porque no tenemos algo, o porque queremos algo, o porque estamos enfermos. Pero no dice el Señor que va a hacer un mayor milagro. Como que se cae, ¿verdad? Esa teoría. Como que a nosotros dice, bueno, verdad es que hacemos. Pues entonces, hermano Jaramillo, tenemos que entender lo siguiente. Los milagros que se hicieron en el tiempo del Antiguo Testamento era para manifestar su poder, para dar a conocer quién era Jehová, quién es Dios en nuestras vidas. En la iglesia primitiva era para poder crecer, llevar hacia adelante un nuevo movimiento de presentar al Mesías, el Redentor. Pero cuando tomamos un verso como este y hablamos mayores cosas que estas harán, ¿qué era mayor lo que Jesús había hecho? Resucitar a un muerto. Mire, hermano querido, usted por eso es llamado a hacer mayores milagros, porque cada vez que usted lleva el evangelio a una persona, está resucitando a un muerto. Aquí lo que está hablando es de una etapa de vida espiritual, porque cada vez que usted lleve una persona al Señor para que acepte a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, está haciendo un milagro mayor que el que Jesús hizo. Porque Jesús dice, esto es un milagro físico mayor que salió, pero mayor es aquel que trae a alguien a los caminos de Dios a través de la palabra. Porque el que está muerto, mas ahora vivirá. El que andaba en muertos en sus delitos y pecados, ahora Cristo les trae vida, los está resucitando. Cuando Él dice, hará cosas mayores que esta, está hablando no solamente de que tú vayas a resucitar a un muerto físicamente, sino que mayor es cuando tú traes a alguien y pueda venir de la muerte a la vida. Y el evangelio hoy está siendo predicado a todo el mundo. Es un milagro mayor que los que pudo haber hecho Jesús en aquel tiempo. Por eso es que nosotros no miramos hoy milagros, porque no hay necesidades en nuestros países de tercer mundo, que hay personas que están viviendo en la montaña o en lugares remotos o en aldeas donde no hay hospitales, y ahí alguien se quiebra una pierna o tiene un problema del cuerpo físico y no puede ir a un hospital, claman a Dios, y de necesidad y por puro amor Dios interviene, utiliza a esa persona y lo sana, porque no hay otro remedio para el asunto. He ahí que toda nuestra gente que ha aprendido a ser doctores naturales, utilizando matas, hierbas, utilizando muchas cosas,
porque una no tiene los recursos para ir a un hospital o les queda muy lejos. Pónganse a pensar en eso. Pero aquí nosotros que vivimos en una gran nación, casi es lo último que recurrimos a orar a Dios. Oramos a Dios después que ya regresamos con el pie enyesado y con radiografías tomado al hospital y venimos a orarle a Dios. Entonces Dios actúa, irrumpe las leyes cuando hay una necesidad, cuando Él quiere proyectar algo, cuando Él quiere verdaderamente manifestarse de una manera especial, cuando Él quiere glorificarse en tu vida. Pero si hoy tenemos nosotros la tecnología, qué milagro más grande que la tecnología, hoy puedo llegar a su casa. En los tiempos de Jesús tenía que caminar Jesús millas para llegar a la casa de María. Hoy, con solamente marcar un número, yo estoy llegando a su casa. Son milagros que usted dice, no puede ser milagro, claro que es un milagro. El usted despertar diariamente es un milagro. Y es mucho mayor que los que se hicieron anteriormente. Porque los que se hicieron anteriormente fueron con un propósito, una intención, y solamente fueron para poder demostrar el poder de Dios. Usted y yo sabemos que tiene el poder de Dios. ¿O usted no cree que Dios tiene el poder para hoy parar esta situación del virus? Si a Él desea. Con solamente un soplo se esparce esto y se acabó. Pero es necesario que pasemos por este proceso para aumentar nuestra confianza, para salir de la confortabilidad y de las excusas de servir a Dios. Es necesario que nos hayamos atrincherado en nuestras casas para buscar de Dios, para no tener excusa. ¿Anhelamos estar en los templos? Claro que lo anhelamos. ¿Anhelamos estar con nuestros hermanos? Claro que lo anhelamos. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar un problema para orar? ¿Sabe? La gente de hoy, aún el que no es cristiano, está pidiendo oración. Y hay cristianos que ni siquiera se aparecen ni un día en el culto de oración. Y hoy están, Dios mío, ayúdame. Es más, ni saben ni orar, porque nunca lo practican. Entonces, a veces jugamos, bromeamos y decimos, mira, llegó el hermano de tal a la iglesia, qué milagro. Así que esta pregunta de los milagros manifiestos en el pasado, no los vamos a ver acá. Vamos a ver mayores, porque mayor es traer un alma a los caminos del Señor. Alguien que estaba muerto. Entonces dijo, mayor que este harán ustedes. Yo he resucitado 1, 2 o 3, ustedes van a resucitar miles. Miles. ¿Por qué es importante que usted y yo no nos quedemos callados? Es llevar siempre el Evangelio, porque está resucitando muertos que han salido de la muerte a la vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no quita que sea la manifestación de dones o del don de milagros, donde Dios va a intervenir para poder hacer un milagro en la vida de una persona, donde se irrumpe, donde es usada la fe, donde es usado el poder, el milagro, la revelación e intervenir. Pero el hecho de que Dios te utilice a ti en un don de milagro o opere un milagro en tu vida no indica que tú eres superior a fulano de tal o a Perencejo o a fulanito. Es simplemente que Dios se place en manifestar milagros a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es Curios. Él es el dueño de mi vida. Él es el Señor y amo de mí. ¿Puedo entonces, pastor, dejar de pedir de milagros? No, a diario pide tu milagro. Pero a la misma vez que estás pidiendo un milagro, haz tú el milagro de que alguien a través de ti conozca a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Pero mayormente esa es la razón
de por qué no vemos milagros como en el Antiguo Testamento o la iglesia primitiva. Porque los milagros de hoy en día es llevar los muertos en vida a los caminos del Señor. Espero que haya podido contestar, por lo menos desde esta perspectiva, esta pregunta. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que Dios me los guarde, sigamos en comunión, sigamos buscando de Dios. A los líderes les encomiendo a que se sigan uniendo, que sus iglesias, sus congregaciones, su pueblo necesitan palabra de aliento, que podamos unirnos a dar una palabra fresca diaria. No es fácil, nos drenamos, sentimos la presión para hacerlo, pero asimismo Dios te da fuerza, querido líder, para seguir adelante. Querido pastor, únete a buscar, a dar, a escudriñar, a prepararte más para ser eficientes en la enseñanza, en la prédica, en la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas, para el crecimiento de nuestra iglesia. Los Estados Unidos específicamente va a pasar por un proceso muy fuerte y muy calamitoso de lo que estamos viviendo, pero a la misma vez han habido palabras frescas a través de todo este momento. Y se viene para nosotros un avivamiento, se viene para la iglesia un crecimiento, se viene un lugar donde las iglesias van a ser abarrotadas de la presencia de Dios y abarrotadas de la presencia de personas nuevas que van a salir de la muerte a la vida. Sé tú el instrumento en que puede llevar personas a adorar y glorificar el nombre de Dios. No es el tiempo de separatismo, de separarnos. No es el tiempo de dividirnos. No es el tiempo de buscar excusas. No es el tiempo de tú prometer y no cumplir. Es el tiempo de adorar, es el tiempo de servir, es el tiempo de unirte, es el tiempo de lograr milagros en nuestras vidas, de que nuestro propio ser sea entregado en sacrificio vivo a nuestro Dios. Es tiempo de unirnos a estar con cada uno de nosotros en el Espíritu para servir a Dios. Levanta el rostro, levanta el ánimo, no camines decaído, no te sientas fracasado. El milagro existe todos los días. Tienes pan, tienes que comer, tienes por respirar, tienes vida, tienes esperanza. No hay nada que robe ni quite tu paz. Confía que Dios es el Señor de tu vida, que Él es tu curios y que Él tiene tu milagro en sus manos. Adelante, iglesia. Adelante, líder. Adelante, pastor, evangelista. Continúa con la labor que Dios te ha encomendado. Feliz noche, iglesia. Que Dios nos los bendiga y nos estaremos viendo hasta mañana, si así Dios lo permite. Buenas noches, y Dios no tiene problemas, solo tiene soluciones. Dios les guarde y Dios les bendiga.